Hola, soy Morena Valdés, ministra de Turismo de El Salvador. Bueno, Morena Valdés es una mujer de 51 años, nací el 1 de enero de 1974, inicié el año, siempre me hacen la pregunta cómo hizo mi mamá para el 31 de diciembre y siempre les respondo lo que me ha dicho mi mami, que fue súper buen parto y que hasta le permitió dormirse, así que fui una niña que no dio problemas desde el principio. Vengo de una familia de un matriarcado, de abuelita, mamá, que me criaron y que obviamente han sido ejemplo para mí para poder desarrollarme como niña, adolescente y como mujer. Viví más de 13 años en Soyapango, en el reparto Guadalupe, toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Siempre cuento esto también. Estudié en un colegio cristiano primero, mixto, y después en un colegio católico de niñas. Entonces creo que eso también me formó muchísimo en cuanto a carácter. No solo vengo de una familia que ha hecho mucho esfuerzo. Mi abuelita era costurera, mi mamá secretaria, yo una universitaria. Entonces yo sí quiero enfatizar en esto, que cuando uno está en un contexto en donde le dicen usted puede, usted tiene que esforzarse, usted tiene que lograr sus objetivos y sus propósitos, sí se puede. Vivíamos en un lugar muy peligroso, después mi mamá con mucho esfuerzo, después justamente de la ofensiva final, que eso fue entre el 89 y en el 92, logra poder mudarse, y también eso lo reclama mi mami siempre, que nosotros con mi abuelita no queríamos salir de Soyapango porque nos sentíamos en un lugar seguro ahí, pero ya no estábamos seguros y nos mudábamos precisamente a Antiguo Cuscatlán, que era otro ecosistema. Entonces es como paralelo a eso, no dejé de estudiar, no dejé de esforzarme, no dejé de trabajar, pero porque tuve este ejemplo de estas mujeres que me decían hay que esforzarse, hay que lograr su propósito, usted tiene que ser mejor que nosotras, usted tiene que lograr otros objetivos que nosotras, usted tiene que ser independiente, etc. Entonces yo creo que eso te forma de carácter, y obviamente todas las experiencias que vivimos en nuestra infancia, adolescencia o ya cuando sos adulto y tenés que tomar decisiones. La vida y Dios me ha puesto en lugares en donde he podido servir a la población salvadoreña y de conocer muchas también personas que me han tocado para poder ser Morena Valdés. Yo siempre digo que uno no es un puesto, sino que es la persona, y me ha formado precisamente todos estos años de todas las experiencias y sobre todo todas las enseñanzas que le dan a uno en la familia. El presidente Bukele en ese momento me llama para ser parte de su equipo, yo no lo conocía, pero en 20 minutos me dijo su visión, su propósito, y lo tenía clarísimo. Y cuando me dijo, yo siempre cuento esta anécdota, me dijo, usted surfea, ¿verdad? Y yo, bueno, sí. ¿Y usted vive en la libertad? Sí, también. Bueno, esas dos cosas necesito. Entonces uno se pone a pensar, híjole, y todo lo que he estudiado, lo que he trabajado, la experiencia, pero porque él tenía claro que esa iba a ser la estrategia, porque era lo que teníamos natural, valor diferenciador, etcétera. Y me dijo, y todos los demás le van a pedir a usted que lo atienda a usted, a ellos, o sea, el de pueblo, el de ciudad, pero vamos a ir por partes, me dijo, vamos a enfocarnos y diferenciarnos de toda la competencia que tenemos en la región, y después vamos a construir una estrategia ancla a través de las olas, pero debemos hacerlo bien. Y la otra cosa que nos dice, cero ir a ferias internacionales, porque primero vamos a asegurar que nosotros podamos ser un destino que se puede venir a visitar. ¿A través de qué? Del combate de la inseguridad. Entonces usted no se preocupe por eso y enfóquese en lo otro. Y claro, yo venía de la vieja escuela, en donde ese by the book era como romper paradigmas y estereotipos, y obviamente ha sido un gran reto el adaptarse también a esta nueva generación que tiene otra manera de liderar, de trabajar y de obviamente de salir de la caja, de cómo nos habían enseñado mi abuelita, mi mamá o precisamente en el colegio, en la universidad, etc. Entonces el gran reto ha sido adaptarme y obviamente entender que la constante es el cambio. Cuando ya cumple 50 dice, bueno, ya llegué al quinto piso, y obviamente uno empieza a pensar y priorizar también
su vida personal, pero sin dejar de también pensar en cómo puede aportar uno todavía en esta vida útil que le queda, en donde todavía uno es joven y puede dar aportes también no solo a su país, sino que a la vida, ¿verdad? Entonces, sí, estoy ya justamente tratando de tener propósitos específicos, metas específicas para esta gestión, específica en la parte profesional, pero buscar también más espacio para la parte personal, porque también ya el cuerpo lo necesita, la salud, el deporte, el tener también tiempos para una misma, que ya se está dejando un legado y un precedente, no solo a través de Morena Valdés, sino que a través de un equipo que también ha acompañado al presidente Bukele y ha acompañado a todo esta nueva era de El Salvador. Puedo decir, y gracias también no solo a ese trabajo, sino que al trabajo que hice anteriormente en gestiones pasadas, así que puedo decir con mucho orgullo que pocos destinos no conozco en El Salvador, pero destinos que me gustaría conocer a nivel mundial. Me gustaría conocer Egipto, este es un destino que me parece súper interesante. Grecia, que es otro destino que tiene que ver también con el turismo y lo que hicieron también a través del turismo. Otro destino que me gustaría conocer también es toda la Tierra de Fuego que está en Argentina, que conozco bastante Argentina, pero hasta ahí no he llegado y me parece que es un destino interesante de conocer. Y además me gustaría conocer algún destino como por ejemplo Toscana en Italia, que precisamente es un destino que lo tengo en mi lista de espera para conocer. Como te decía, llegué al quinto piso y digo, ok, porque si no también, y además te lo dicen cuando vas a hacer tu chequeo médico, te dicen, bájele 2 barritas, y eso que yo siempre le digo al equipo, que qué bueno que a mí ya me conocieron un poquito mayor, porque yo me acuerdo a los 20 y a los 30 era como imparable. Sigo teniendo un montón de energía, pero también sé que me tengo que cuidar para poder seguir dando así lata, como decimos, en los próximos años, y porque sobre todo es quererse a uno mismo, lo principal, ¿verdad? O sea, en la vida uno tiene que ir priorizando qué es lo que vale y qué no, en el sentido de lo personal, obviamente, tratar de tener relaciones sanas con las demás personas. En la vida, yo creo que mi mamá decía y mi abuelita decía que era alguien que siempre estaba tras un propósito y era persistente y perseverante, que son parecidos pero no iguales, a la hora de querer llegar a un lugar. Entonces, y obviamente esa perseverancia o esa persistencia hacen que yo me rinda bien, o que rendirme sea una palabra que no esté casi en mi ecuación, pero si hay que hacerlo también, hay que saber elegir batallas, también eso ya te lo da la edad, pero antes era como más terca y ahora soy persistente, perseverante, pero también con un propósito también sano. Yo creo que eso es bien importante y que veamos que sea justo también para todos y que realmente tenga un beneficio para la mayoría de personas que están en ese equipo, por ejemplo, o en esa acción o en esa actividad que estoy haciendo. O sea que sí, priorizo también y soy persistente y perseverante, pero ahora también elijo batallas. Limitarse a uno mismo. Muchas veces uno tiene la respuesta de todo, pero todo el contexto y todo lo que te han construido precisamente a lo largo de los años, lo tenés aquí. Entonces yo creo que el mayor reto para mí ha sido de construir lo que he construido en todos estos años y no tenerle miedo también al cambio. Me gusta leer, me gusta descansar, me gusta estar enfrente del mar, es una de las cosas que más amo, estar en mi hamaca leyendo un libro.
viendo a los pájaros que pasan precisamente en mi terraza, o viendo simplemente cómo la naturaleza es perfecta cuando hay un atardecer, hay un amanecer. Y creo que yo siempre digo, yo no tengo tele en mi casa, entonces yo les digo que no necesito porque ya tengo un show y un espectáculo enfrente, o viendo precisamente algo en un paisaje natural. Creo que esas son de las cosas que más me gusta, y obviamente leer, porque creo que a través de la lectura uno se puede ir imaginando, aunque soy una súper apasionada del cine y todo eso, pero siempre prefiero la lectura porque uno ahí se va imaginando las imágenes, uno va también diciendo. Y si me preguntas, que no me lo has preguntado, qué es lo que me gustaría hacer en mis años de retiro, sería escribir. A ver, la familia, y eso también es importante decirlo, yo me acuerdo que cuando estaba en la adolescencia, a los 17 años, y viví la guerra justamente de la ofensiva final, yo tomé una decisión, y ahí es donde digo yo que también uno corta como lazos, ¿verdad? Y dije que yo no quería tener hijos porque no quería que sufrieran todo lo que yo estaba sufriendo en esa época de guerra, y fue una decisión que tomé en esos momentos de la cual no me arrepiento, porque entonces mi decisión fue: voy a trabajar por El Salvador para que esta sociedad que tengan las nuevas generaciones sea buena. Entonces voy a buscar siempre trabajos de servicio, y la vida, sin buscarlos, me dio esos trabajos de servicio porque creo que ahí lo decreté. Entonces, ¿qué significa familia El Salvador? Yo te diría que obviamente la familia, mi mamá o mi familia es sumamente importante, pero que El Salvador es parte de mi familia. Que no le tengan miedo a escuchar su voz, pues que muchas veces, y eso no solo para las mujeres, sino que en general, escuchamos a todos los demás, y el silencio siempre te va a decir lo que tú querés y lo que tú pensás, y así tomar la decisión. Que obviamente escuches a los demás, pero que tengas tiempo de estar en silencio, solo o sola, y te escuches a ti mismo, que no le tengamos miedo a nuestros demonios.